Bien, grabando entonces. Esta semana es la semana 18 y vamos a comenzar, como comenzamos siempre, con permiso. Vamos a comenzar como comenzamos siempre, cada semana, eh, con un momento de silencio. Nos vamos a tomar unos instantes de silencio para poder, ¿cierto?, conectar con nosotros mismos, para crear un espacio activo, ¿cierto?, para recibir lo que sea que vayamos a recibir hoy, el mensaje de hoy, la energía de esta semana, etc. Así que les invito a hacer una inspiración profunda y luego a que nos tomemos unos instantes de silencio. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Amén. Ken Ratson. Bien, entonces, semana 18 del estudio de la Torá. Estamos en medio del libro de Shemot, de Éxodo. Porción número 18, ¿cierto? Mishpatim. Es una de mis porciones favoritas. Es una de las porciones que tanto en la Torá como en su explicación en el Zohar tiene muchas cosas muy profundas, cosas muy, podríamos decir, cosas complejas, difíciles de entender, difíciles a la hora de estudiar también bastante complejas. En el Zohar principalmente va a hablar sobre la reencarnación. ¿Sí? Por hoy día no vamos a hablar de eso, pero para los que tienen el Zohar, quizás lo han revisado o no sé, si lo han leído en la página que yo les recomendé, en zohar.com, los que leen inglés, o los que aunque no lean inglés, pueden activar el traductor de Google en la página del Zohar y pueden leerlo en castellano ahí, si no lo tienen impreso en sus casas. Entonces, esta porción, ¿cierto?, habla sobre eso. Pero esta porción a mí me gusta por varias razones, y una cosa muy importante de considerar a la hora de estudiar y de ir a la primera parte, a la parte literal del texto, ¿cierto?, como hacemos cada semana que estudiamos el Zohar, tiene que ver con el nombre y el número de la porción. ¿Sí? O sea, la porción es Mishpatim, y el número de la porción es la porción 18, ¿cierto?, que se corresponde a la semana 18 de estudio, a partir de el fin de las festividades de Año Nuevo, ¿cierto? Para recordar esto, importante, ¿por qué entender que cada número de porción no es casualidad, sino que cada número de porción también tiene un simbolismo implícito? ¿Sí? El año nuevo, ¿cierto? El comienzo del año para el ser humano es el día 1 del mes de Libra. Eso lo hemos hablado varias veces. Pero este comienzo de año no dura un día, sino que en total dura 22 días, ¿cierto? Tenemos del primer día hasta el día 10, es el proceso, ¿cierto?, de autoanálisis, evaluación, trabajo para poder comenzar bien el año. El día 10 es el día de Yom Kippur, el ayuno. El día 15 tenemos la festividad de Sukkot. Y el día 22 cerramos con lo que se llama la alegría de la Torá, Simchat Torá. Y esa semana se empieza a estudiar la Torá de nuevo. Comenzamos el ciclo completo de 54 porciones, una tras de la otra. Y en esa cuenta, la porción Mishpatim es la número 18. Es muy interesante esto porque recordemos que en Kabbalah, ¿cierto? Como la Kabbalah ocupa el lenguaje hebreo, y en hebreo las letras y los números son lo mismo, o sea, las letras son números y los números son las letras. Entonces tenemos que entender que, a ver un segundito, ahí sí, tenemos que entender que
un número es una palabra siempre. Y la palabra, cualquier cabalista que usted le digan, ¿qué significa el número 18? Le va a decir la palabra Hay. Hay. ¿Qué significa Hay? Significa vida. Significa vida. Entonces, la porción número 18 tiene directa relación con la vida de la persona. Y como vamos a estudiar, tiene que ver con cómo vivir. ¿Por qué? Porque la palabra mishpatim, y eso que todavía no entramos en el contenido, pero esto nos va a llevar a eso. La palabra mishpatim comparte raíz etimológica, es decir, comparte más de 3 letras en el mismo orden con otra palabra, la palabra mishpaha. ¿Alguien sabe de lo que está aquí lo que significa la palabra mishpaha? Primera pregunta de la noche. Mishpaha. ¿Alguien sabe el significado de esa palabra? Parece que no. No importa. Muy bien, Daniela. Me esperaba de la Dani. De la Dani me lo esperaba. La Dani Inés, ¿cierto? La directora de la fundación. Nos responde. Familia. Mishpaha significa familia. Entonces, las palabras Mishpatim, que es el título de esta, vamos a explicar qué significa. El título de esta porción comparte raíz con la palabra Mishpaha, que es familia. Que se acaba de caer la conexión de la cámara. Un segundo, cuéntenme si me siguen escuchando. Algo pasa con la cámara. Me acaba de decir que la cámara dio un error y se cayó. Y no sé qué ocurre. Por favor, confírmenme que sí me siguen escuchando, aunque no me vean. Déjenme revisar qué pasó con la cámara. Ahí volví. Ahí volví, parece. Sí. Excelente, gracias. Entonces, quiere decir que el contenido, esto lo explican los sabios, que el contenido, ¿cierto? Y como vamos a ver, el contenido de esta porción está asociado. Está dando un error en la cámara. Tengo un computador nuevo y la instalé hoy la cámara. Está dando problemas. A ver, denme un segundito, vamos a hacer un pequeño cambio. A ver si con esto se arregla. Detalles técnicos que pueden ocurrir cuando uno empieza a ocupar un computador nuevo por primera vez. Vamos a ver esto otro. Eso, Mercurio retro pintando el mono para variar. Sí, denme un segundo que voy a... ¿Ahí volví? Sí, ahí parece que sí. Ya, gracias al señor Mercurio retrógrado que está ahí intrometiéndose. Ahí volví. Ya, entonces, el contenido de esta porción, Mishpatim, cualquier sabio, cualquier cabalista, de hecho cualquier instruido un poquito en la Torá, le va a decir, no, pues en la porción Mishpatim aparecen las leyes de conducta entre seres humanos. Y cómo nos tenemos que tratar nosotros entre los seres humanos, e incluso cómo tenemos que tratar a la naturaleza y cómo tenemos que tratar a los animales. ¿Sí? Me imagino que ya se leyeron la porción de esta semana, entonces lo habrán leído, que aparecen muchas como instrucciones o indicaciones o leyes respecto a, por ejemplo, cómo se adquiría un esclavo y cómo se liberaba un esclavo, cómo tratar a las personas, cómo habla del robo, habla de distintas normas relacionadas con el trato interpersonal. De hecho, la palabra mishpatim es un plural, ¿cierto? Me imagino que los que ya han ido poniendo atención, la terminación in es plural, ¿sí?
como por ejemplo, si alguien dice en hebreo estudiante, es talmid, un estudiante. Talmidim son estudiantes. Entonces la palabra mishpat tiene su plural mishpatim. Mishpat significa una norma, o una, no me gusta mucho esta palabra, pero una ley, una instrucción. A esta porción le podríamos llamar normas, o preceptos, o instrucciones. Cualquiera es un sinónimo que tenga que ver con algo que está establecido, que debe cumplirse para regir una convivencia humana. Pero no es coincidencia entonces que la palabra mishpat tenga que ver con mishpajá, con familia, porque en el fondo a lo que nos impulsa la base del contenido de esta porción es a que recordemos que las personas somos una familia, que independientemente de nuestro origen racial, de nuestras creencias, de lo que sea, los humanos somos todos descendientes de los mismos primeros humanos, somos todos partes de, como le llama el Ramjal, ¿cierto? Los que están en la escuela de secretos se deben acordar de Minha Enoshi, de la especie humana. Somos hermanos, somos familia, y deberíamos tratarnos como tal, percibirnos como tal. Entonces, en esta porción se nos viene a decir, trátense como familia, respétense, cuídense, pónganse límites, díganse que no, díganse que sí, no se roben, no se maltraten, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de cómo resolver las peleas en las calles, habla de cómo resolver conflictos entre personas, habla de cómo resolver robos, habla de cómo cocinar, de qué alimentos comer, de qué alimentos no comer, de no tratar inmoralmente a los animales, un montón de reglamentos muy, muy, muy importantes, ¿cierto? Y tiene que como fondo este tema. El fondo es cómo hago que una sociedad se respeten los unos a los otros, enseñándoles que son familia, ¿sí? Que somos familia. O sea, como decía mi maestro, el Rav Chaim Zuckerberg, citando al Rav Ashlag, o explicando más bien al Rav Ashlag, que independientemente de todos los seres humanos debemos vernos como hermanos, como una familia, pero como una familia que se lleva bien, ¿sí? O sea, porque hay familias que se llevan mal, como una familia saludable, una familia consciente. Y los que sabemos esto, porque hay muchos que no saben que todos los humanos somos una familia. Entonces, los que sabemos, decía el Rav Ashlag en su libro Shalom Olam, lo que explicó el Rav Zuckerberg al menos, es que los que sabemos que somos familia somos más responsables de tratar a los demás como tal, que los que no saben. El que no sabe, aunque está sujeto igual a la consecuencia de no cumplir la norma, es menos responsable porque no sabe. Y el que sabe es más responsable y es más consciente. Pero además, la consecuencia positiva es mayor, ¿cierto? Porque sabiendo la consecuencia negativa de no cumplir esto, lo va a ver, lo vieron en la Torá quizá, que habla de que quien cumpla con estos preceptos, ¿cierto? Tendrá vida, vivirá abundantemente. Jai, como dijimos en el número 18. Entonces, quien sabe, ¿cierto? Que podría evitar hacerlo, podría elegir no hacerlo, aún así usa su libre albedrío y elige hacerlo, elige cumplir estas normas de respeto y de trato consciente hacia otros seres humanos e incluso hacia las otras especies como los animales, ¿cierto? Entonces esta persona tiene una consecuencia positiva más alta aún. Así es como nos explican los sabios. Dentro de todo esto que se nos dice en la porción, aparecen varias reglas distintas y hay un par de ellas que me gustaría explicarlas para que se entiendan en un contexto y también para que veamos cómo es que, ¿cierto? Esto antes de ir al Zohar, para que veamos cómo es que si la humanidad ¿cierto? Hubiera decidido aplicar eventualmente un poco más de lo que decidieron aplicar de la Torá, porque si bien sabemos que en Occidente se ha tomado la Torá, la Biblia, entre comillas, como una base moral y jurídica, luego pasada por el filtro de la justicia romana, la justicia griega, etc. Valores tan ancestrales y potentes como no asesinar, no robar, honrar a los padres, etc., vienen de la Torá.
hay algunas cosas que no se consideraron, que vinieron de otras culturas menos evolucionadas de conciencia, y que si las cambiáramos por lo que nos dice la Torá, la cosa sería mucho mejor, a mi parecer, y de acuerdo a lo que dice la Cábala. El texto parte, ¿cierto?, hablándonos de las leyes de los esclavos. Esto hay que aclarar de inmediato, porque por ahí alguna vez me tocó discutir con alguna persona diciéndome, oye, pero ¿y qué habláis de la bondad de la Torá si la Torá permite tener esclavos? Claro, si uno lo lee en castellano, a uno le suena como, oye, pero viste, la Torá es súper inmoral porque promueve la esclavitud. La verdad es que la palabra que nosotros entendemos como esclavo en castellano, ¿cierto? Que esta persona que uno es dueño de la otra persona y la otra persona pierde sus derechos y pierde su libertad y está sometida a vejámenes y a abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Esa palabra esclavo no existe en hebreo. No hay ninguna palabra que defina esa relación entre dos personas. ¿Sí? No hay. O sea, el concepto de una persona dueña de otra que le quita sus derechos y su libertad al otro no existe en hebreo. No hay una palabra que defina eso. Por lo tanto, no existe. Lo que existe es el concepto de abdut, que significa servidumbre. Lo han traducido como esclavo, pero la palabra correcta sería siervo. Sería decir, la Torá, ¿cierto?, parte diciendo quien tiene un siervo. Pero como también la idea de siervo es distinta, por eso la mayoría lo tradució como esclavo, porque había ciertas limitaciones de la libertad. Entonces, quiero explicarlas de manera simple, no teniendo que leer todo el texto de la porción Mishpatim, para que se entienda dos niveles distintos de la misma explicación. El nivel literal era así, ¿cierto? La Torá establece, y vamos a verlo más adelante en el libro de Números, en la porción Shoftim, donde dice Shoftim, Beshotrim, Titen, Leja, Bekol de la Jeja. Dice, jueces y policías pondrán para ustedes en todas sus puertas. O sea, la Torá establece que cada cierto lugar donde vivan seres humanos tiene que tener jueces y policías, o sea, gente que dicte, entienda, interprete la ley y la aplique, ¿cierto?, diga cómo se debe aplicar, y policías, es decir, gente que ejecute esa ley y haga que se cumpla. Eso es Torá, eso es un principio fundamental. Y de ahí surge lo primero. El país donde nosotros vivimos, ¿cierto?, tiene Shoftim Beshotim, tiene jueces y policía. Si son corruptos, si son perversos, si son malos, si son ignorantes, si son lo que sean, es consecuencia, que estén en esa posición, ya lo hemos estudiado, es consecuencia de la conciencia colectiva del país. Una conciencia colectiva más justa tiene jueces más justos. Una conciencia colectiva menos justa tiene jueces menos justos. El punto es, el lugar donde uno vive, ¿cierto?, debe cumplir lo que los sabios llaman en la Mishnah, Dina Malhut Adin. La ley del reino es la ley. ¿Sí? Porque por decreto divino, la conciencia colectiva del país manda. Y esas leyes son consecuencia de aquello. Y entonces, en esta porción Mishpatim se habla mucho de esta parte como legal, de la interpretación legal de la Torah, de la aplicación para una convivencia más sana. Y una de los métodos, o ¿cómo podríamos llamarle? De los enseñanzas que nos deja respecto a los castigos judiciales que se podrían aplicar de manera consciente, tiene que ver con el abdut, con esta cosa de la esclavitud, que era simplemente lo siguiente. Si una persona robaba a otra, ¿cierto?, le robaba a otro, el castigo era simplemente que devolviera lo que robó, o el equivalente a su valor, más un quinto como multa, lo que hoy día llamaríamos como compensación económica, ¿cierto? O sea, si alguien te robó, no sé, 10 vacas, ¿sí?, tenía que devolverte un total de 12 vacas. O sea, 10 vacas como devolviéndote lo que te robó, o el valor de 10 vacas, más un quinto que vendría a ser la compensación. Y listo, no había cárcel, el ladrón no iba a la cárcel por haber robado. Simplemente se le decía, equilibra lo que desequilibraste, balancea lo que desbalanceaste, quitaste 10,
devuelve 10. Y por el mal rato que le hiciste pasar al otro, por la mala onda o lo que sea, la consecuencia de tu robo, tienes que pagar un quinto. Y listo, se acabó el problema. Ya no eres más ladrón, el otro recuperó lo suyo, fue compensado por el mal rato, se acabó el problema. ¿Qué pasaba si la persona que robó no tenía para pagar? Lo pillaron, se comió las vacas, las vendió, no sé qué, ya no tenía dinero, no tenía para pagar, entonces tenía que ser sometido a abdut, a esclavitud. ¿Qué significaba esto? Se calculaba cuántos días de trabajo equivalen a 10 vacas. A una vaca, vamos a inventar algo, sin plata de ahora, digamos. Vamos a decir, ya una vaca vale 1.000.000 de pesos, por decir algo. ¿Ya cuántas vacas eran? 10 vacas. Ah, pero entonces son 10 millones de pesos. ¿Ya cuántos días de trabajo serían 10 millones de pesos? No sé, un año y medio. Estamos inventando, lo que sea. Ok, durante un año y medio, esa persona tenía que trabajar para la persona a la que le robó. Era su empleado, su siervo. Ahora, el que tomaba como siervo al ladrón, en este caso, tenía que darle un lugar donde dormir y comida. Y tenía que trabajar para él. Entonces ahí le hacía los descuentos, que esto es por la casa donde viví, esto es por la comida que comes, y esta es la cantidad de, 18 meses van a tener que trabajar para mí, y cuando termine estos 18 meses, entonces me pagaste la deuda y te puedes ir libre de polvo y paja. Esa era la esclavitud. No era una cosa así como ahora te tengo con cadena y te azoto y tienes que hacer lo que yo te diga, sino que era una forma de compensar la pérdida producida por un delito. ¿Sí? Y no había simplemente encarcelarlo, porque cuando hay encarcelamiento, por ejemplo en la justicia actual, un ladrón roba, perfecto, lo pillan, lo meten a la cárcel, pero a quien le robaron no recibe ninguna compensación. Entonces no se equilibra el tema. Lo único que hacemos es castigar al tipo, pero el tipo no aprende, y el tipo nunca devuelve lo que robó. En cambio, aquí lo que la Torah dice es, esto se trata de balancear, ¿sí? De toma y devuelve lo que robaste. Y luego que lo devolviste, cumpliste tu deuda y sigue intentando tu vida. Y de hecho el esclavo tenía la opción de, cuando ya se cumplía el plazo, por ejemplo, ya se cumplió los 18 meses, y viene el amo y le dice, oye, ¿sabéis qué? Hoy día es tu último día de trabajo, así que listo, trabaja hasta la tarde y cuando termine te vas. A veces el esclavo, el siervo decía, ¿sabe qué, señor? O sea, antes yo estaba perdido, no sabía qué hacer y por eso incluso robé. Y soy feliz como siervo. Soy feliz viviendo aquí, pudiendo trabajar, teniendo un lugar donde dormir, teniendo comida todos los días, trabajando para usted. ¿Podría ser que me quede como su esclavo permanentemente? Y tenía la opción, si quería, de elegirla. Y volver. ¿Para qué? Porque a veces ese era el mejor futuro que podía tener. ¿Sí? Trabajar y el amo le podía decir, ok, ya te doy este campo, sírveme, me dais tal parte, la otra parte te la dejas para ti. Un poco como, no sé cómo se llama ese método de trabajo que existe aún en el campo. ¿Sí? Parecido al tiempo como feudal, ¿sí? Pero era más justo porque era regido por la Torá. Si se decidía que fuese así, este siervo ganaba otros derechos. Por ejemplo, podía casarse igual y traer a vivir con él a su mujer en la casa del amo. ¿Sí? Podía tener ciertos descansos como legales y además a los 7 años podía de nuevo ver si se iba de nuevo. ¿Sí? Si pasaba igual los 7 años, se podía ir libre y él elegía que no. Entonces ahí tenía que venir el amo y le ponía un aro de madera, como le atravesaba la oreja con un aro de madera, y él quedaba como esclavo permanentemente, por elección, no contra su voluntad, sino por libre albedrío. ¿Sí? A mi parecer, y lo que dicen los sabios, es que si hoy día aplicáramos ese tipo de cosas en la justicia, y no solo meterlo en la cárcel de la que pueden escapar, o que después de salir 2 o 3 años pueden volver a salir a robar de nuevo y seguir haciéndolo, lo que había era simplemente un sistema que permitía equilibrar. Cuando habían crímenes más fuertes, había cierto muerte. Había multas y muerte. Asesinó a alguien, lo asesinan. Violó a alguien, lo asesinan. Quemó una aldea, lo asesinan. Porque ¿para qué? No, estar en la cárcel no tiene ningún sentido. Estar encerrado sin aportar nada a nadie. Eso enseña la Torah. Lo que hay que hacer es
equilibrar, que la persona balancee y equilibre lo que dañó. Bien, de lo literal de la Torá solo vamos a sacar esto. ¿Y cómo podemos aplicar esto en lo personal antes de ir a estudiar el Zohar? Súper simple. De aquí se entiende que no basta con pedir disculpas por haber cometido un error. Que no basta por, si cometí un error, si cometí un daño a alguien más, no basta con decirle, oye, discúlpame que cometí un error. Sino que uno debe procurar, y de hecho cuando el Rav Abraham Tversky decía que cuando una persona realmente quiere reparar y quiere volver a conectarse consigo mismo, tiene que ofrecer a aquellos que dañó una acción extra del daño que hizo, como la compensación que dice la Torá. Entonces, si alguno de nosotros siente que tiene algo pendiente con alguien y que le pidió disculpas, pero todo lo que hizo, lo correcto, como el último paso del retorno, de la teshuvá, del retorno a uno mismo, es ir a la persona a la que dañé y hacer una acción positiva por él. Ofrecerle tu ayuda o algo así, para que eso cierre el proceso y se termine de balancear el desequilibrio que yo pueda haber causado. ¿Sí? Bien, habiendo hablado de esta parte más práctica, más literal de la Torá, vamos a ir a ver algo que nos dice el Zohar y que nos va a mostrar una de las claves de la convivencia humana, de tratarnos como familia. Vamos a escanear todos juntos. Es el verso 200. Me acabo de dar cuenta que no puse en la parte en castellano el verso correcto, porque no es el 296, sino que es el 513. ¿Sí? Acá en hebreo lo escribí bien y acá se me olvidó cambiarlo. Es el verso 513 de la porción Mishpatim del Zohar. Recordemos, concentramos, recordemos que escanear un texto no significa simplemente leer el texto en arameo, sino que estamos intentando conectar con un tipo de energía, ¿sí? Y además de la enseñanza que vamos a recibir, tratar de canalizar en nuestro interior esta influencia espiritual para que esta enseñanza no solo se manifieste, sino que se haga parte de nuestro sistema, ¿cierto? Y influya para que esta enseñanza se haga parte de nuestra conducta. Nos concentramos. Y leemos todos juntos el Zohar. Amar Ribi sí. Colma an de Karei, Lejavrei, Bishma de Lek Bey. Veganei Lei. Itpas, Bema de Leit Bey. De Amar Ribi Amar Ribi Hizkia. Colma an de Karei, Lejavrei Rasha. Nehatin Lei Legehinam. Benehitin Lei Leilui, Bar Inon Hatzifin de Oraita, de Ishrei Lei, Leishnim Lemikrei Lehu Rasha. Y lo leemos en castellano. Dice, dijo Rabí Yossi, quien llama a otra persona con un nombre o título impropio y la vergüenza, trae sobre sí mismo juicio por algo que no hizo, tal como enseñó Rabí Hiyá en nombre de Rabí Hizquía. Quien llama a su prójimo malvado es disminuido a sufrimiento psicológico y es abofeteado en la cara. La excepción es con quienes actúan con insolencia hacia la Torá. Ellos sí podrían ser llamados malvados. Les invito a volver a leer la traducción al castellano. Cada uno de ustedes ahí donde está, léala y vea si qué sentido le encuentra, qué sentido le hace a usted, qué es lo que entiende. Tómese unos segundos para leerlo, tratar de entenderlo y ver qué sentido, qué enseñanza le deja personalmente a usted esto.
Bien, cada uno sabrá entonces dónde le tocó esto, qué sentido le habrá hecho, y ahora lo vamos a estudiar todo junto. Entonces, dice, dice, Amar Rivillosi, dijo Rivillosi, Colmaan de Carey, de Jabrei, Bishma de Litbei, Vega Eilei. Dice, quien llama, literalmente dice toda persona, ¿sí? Quien llama a otra persona, ¿sí? De aquí ya vemos la conexión con Mishpatim, ¿cierto? Una persona que llama, o sea, les dice, de hecho ahí dice en arameo de Carey, le habla, le declara de él, dice de él, de otra persona, o sea, aquí vemos una relación entre dos personas, dice Bishmai de Leitbei, o sea, con un nombre o un título impropio, dice Veganei ley, y le avergüenza, dice It pas vema de Leitbei, ¿sí? O sea, trae sobre sí mismo juicio, ¿cierto? Dice, por algo que no hizo. Esto es lo primero que vamos a entender acá. ¿De qué nos está hablando este texto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay una acción que se la llevo a cabo, ¿cierto? Atraigo sobre mí, sobre mi vida, juicio, y recordemos lo que significa juicio, se activa la sefirá de Geburá, es decir, cualquier consecuencia negativa que esté guardada, ¿cierto?, contra mí, como consecuencia de que yo hice un error en algún momento de mi vida, se activa por medio de activarse el Sefirá Geburá, que quiere decir rigor. ¿Y qué es lo que hace este rigor? Lo que hace es eliminar el periodo de tiempo que hay entre una acción y una reacción, ¿cierto? Para que yo tenga la oportunidad de cambiar. Cada vez que una persona comete un error, tiene la oportunidad de cambiar, la oportunidad de arrepentirse o de corregir lo que hizo mal. Ese periodo de tiempo se llama Gesed en hebreo, bondad, misericordia. Cuando se activa el juicio, ese tiempo se acorta y a veces se anula completamente, y perdón, y cualquier consecuencia negativa que estaba esperando manifestarse en la vida de una persona se activa de inmediato contra él. ¿Sí? O sea, hay una acción que lo que hace es eliminar el tiempo, eliminar el gesed, eliminar la bondad y activar de inmediato el juicio, el rigor, el castigo, la consecuencia sobre la persona. ¿Cuál es esta falta? Llamar a otra persona con un nombre o con un título impropio y que le avergüenza. ¿Qué es lo que nos dice entonces el texto acá? Nos está diciendo que llamar con un sobrenombre, ¿cierto? Con un nombre que no sea propio a otra persona, con un nombre que no le haga sentirse bien, dice un nombre o título, entonces esa persona cuando hace esta acción negativa, decirle el nombre o el título impropio al otro, activa juicio sobre sí mismo. Tenemos que explicar esto, en los libros de Alajá está escrito esto y es importante explicarlo. Aquí cuando se dice título impropio o un nombre impropio, se refiere a nombres, ¿cierto?, que a la otra persona no le gustan, con los que no se representa, impropios. Aquí no entran los sobrenombres de cariño, ¿cierto? O los títulos de cariño. Porque, por ejemplo, si nuestro padre tiene un nombre, pero nosotros no le decimos por su nombre regularmente. Le decimos papá o mamá a la mamá, ¿cierto? Ya es un título, pero sería un título propio, no impropio. ¿Sí? Hay gente a la que le dicen diminutivos. ¿Sí? Por ejemplo, a la Daniela nosotros le decimos Dani. ¿Sí? A la Carla le decimos Carlita. Aquí estoy, no, los que estamos acá. Está Juan, le decimos Juanito. Mi tío que vive conmigo me dice Estevita. ¿Ya? Eso no es un nombre impropio, ni es un nombre, un título impropio. ¿Sí? Sino que eso sería un sobrenombre cariñoso. Un nombre impropio
sería un nombre, un sobrenombre, pero que a la otra persona no le gusta, ¿sí? Un sobrenombre que al otro lo hace sentirse ofendido o avergonzado. Entonces aquí dice que quien pone un sobrenombre y le dice un sobrenombre al otro, o un nombre feo, un nombre que al otro no le gusta, entonces eso activa juicio sobre sí mismo. Y un título, y el título aquí, esto está explicado profundamente, muy, muy profundamente, en un librazo enorme, que lamentablemente no está en castellano, solo en castellano hay un resumen, es un librazo de este porte, que se llama Shmirat al-Lashon, del Rab Israel Meir de Radin, el Hafetz Haim. Él escribió este libro que se llama Shmirat al-Lashon, el cuidado de la lengua, y en este libro él explica que es un título impropio, ¿cierto? Se refiere a ofensas, a decir, a tratar al otro con una palabra que no corresponde decirle, ¿sí? Como decirle tonto, decirle estúpido, imbécil, cualquier cosa que no es un nombre, porque el nombre significa, diría un sobrenombre, ponerle un nombre como burlesco, para burlarse de la persona. ¿Sí? Aquí habla de una ofensa, o sea, un título que ofende al otro. ¿Sí? Pues como decirle tonto, como decirle inútil, como cosas que, por ejemplo, los profesores cuando éramos niños nos decían, o los padres, algunos padres lo dicen, se lo dicen a los hijos, o hay parejas que entre ellos se los dicen, ¿sí? Entonces, esa ofensa. Ya sabemos, ¿cierto? Entonces que el lenguaje crea la realidad. Pero acá además nos está diciendo que cuando usamos el lenguaje de esta manera, diciendo sobrenombres o nombres que no corresponden, o títulos de otra persona, que lo ofenden, que lo avergüenzan, que lo hacen sentirse mal, traemos juicio sobre nosotros, es decir, activamos cualquier energía negativa que haya en nuestra contra. Pero además dice por algo que no hizo. O sea, es como que incluso, o sea, se activa el juicio contra nosotros, vienen las consecuencias, pero además nos llega un castigo que no provocamos nosotros mismos antes, sino como si hubiésemos hecho un mal que no hicimos. ¿Sí? O sea, como que el sistema te culpa de algo que no hiciste por haber hecho esto de ofender al otro, de ponerle un nombre errado al otro. Y el Rabariel Barzabok dice, ¿por qué esto es tan grave? O sea, ¿por qué esta consecuencia es tan grave si lo que estoy haciendo simplemente es ponerle un sobrenombre al otro? O insultarlo, pero no le estoy pegando, no lo estoy asesinando, no lo estoy, no sé, dañando físicamente su integridad. El Rabariel Barzabok, él dice que eh, o sea, que insultar a alguien atenta contra su propio propósito, contra su propia frecuencia vibratoria, por decirlo así. O sea, si alguien se llama Miguel, o Juan, o Rosa, y es tu amigo, y tu título es amigo, tu título es hermano, y uno le dice una palabra ofensiva, negativa, lo que hace es emitir una frecuencia negativa, distinta a su propia frecuencia, y puede activar en él incluso, ya hemos hablado esto científicamente, como un tipo como de corrupción a nivel molecular, un daño, puede ser un daño real. Y además recordemos que el Shem, el nombre, por eso ahí dice el Vishma, el Shem, el nombre de una persona, está conectado con su propósito. Y si yo le doy a una persona un nombre negativo que la avergüenza, que no tiene que ver con su propósito, entonces también estoy atentando contra su propia relación con su propósito. ¿Sí? Voy a insistir es que esto no aplica para nombres cariñosos que uno le da a otra, diminutivos o modificaciones del nombre que uno le da con cariño y con amor al otro. Ahí no aplica. Y luego continúa diciendo lo siguiente, dice, tal como enseñó Rabí Hiyá en nombre de Rabí Hizquía. ¿Sí? Entre paréntesis aquí podemos hacer algo muy interesante, que es muy importante aprenderlo. Todos los estudiantes de Kabbalah tenemos que aprender esto. El Zohar nos podría decir tal como enseñó Rabí Hiyá, y listo. Pero nos dice, tal como enseñó Rabí Hiyá en nombre de Rabí Hizquía. O sea, diciendo, a Rabí Hiyá no se le ocurrió esto. Él está enseñando lo que le enseñaron. Y entonces no lo dice como si fuera una enseñanza suya, no se queda con el crédito de la enseñanza, sino que se la da a quien corresponde, a su maestro que era Rabí Hizquía. Este es un paréntesis. Hoy en día está de moda citar o compartir enseñanzas, frases,
ideas que uno aprende de sus maestros y no decir que lo aprendió de otra persona. Pasarlas como de uno. ¿Sí? Y eso, de acuerdo al Rambam y de acuerdo a varias autoridades en términos de comprensión de los temas, se dice que hacer eso se considera Gesell. ¿Qué significa Gesell? Significa sacar rédito de una energía ajena, de una energía de otra persona. Robo. Al final es robo. ¿Sí? ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque es otra forma de usar más la lengua. O sea, si yo digo, oye, pero tú sabías que esto y esto, como si fuera un tema tuyo, y no dices, yo aprendí de tal persona, de tal maestro, de tal libro, de tal cosa. Porque también puede ser que lo aprendiste tú solo. Yo leí un libro, lo entendí, lo aprendí, ya, ¿sabías que esto es una producción tuya? Pero si es de otro, tienes que citar al otro, si no le estás robando el crédito y el mérito. Entonces Rabbi Hillá, que conoce este funcionamiento energético del mundo, cita a Rabbi Hizquía, su maestro, y dice, quien llama a su prójimo malvado, Rashá, ahora, el malvado no significa solo malvado, sino que malvado es un ejemplo de cualquier ofensa. ¿Mm? Llamar al otro con una ofensa. Dice, es disminuido. En arameo dice literalmente, dice, Nehatin lei leinam. O sea, es disminuido al geinam. ¿Qué es el geinam? El Gehinam es conocido como una forma de sufrimiento psicológica, como el infierno, que supone que experimentan las almas cuando salen de este mundo y necesitan ser purificadas antes de reencarnar, experimentan sufrimiento psicológico. ¿Qué es sufrimiento psicológico? El que provocaron en el mundo. Y aquí lo que explica este sabio es que cuando una persona ofende al otro, y le llama a rayar, le llama malvado, o estúpido, o imbécil, o ladrón, o mentiroso, o lo que sea, como la forma que lo ofenda, ¿sí? Entonces, él, ¿cierto? Su conciencia disminuida a Geinam, a experimentar sufrimiento psicológico. ¿Qué sufrimiento? Un sufrimiento equivalente al que le provocó al otro, ¿sí? Y es abofeteado en la cara, ¿sí? Dice, Benahitim ley leil uy. O sea, es como, y recibe como si fuese una bofetada en la cara. Es decir, recibe una consecuencia negativa, dolorosa. ¿Cuándo? No sabemos, pero ocurre. ¿Sí? El Rav Shaul Malek, citando al libro del Shomer Talashon, que le mencioné antes, él dice, en una clase sobre cuidar la lengua, dice, muchas veces la gente que lleva mucho tiempo estudiando dice, pero rabino, le decían, yo ya he entendido, estudiado, he corregido, he ido sanando, ¿y por qué me siguen pasando de repente estas cosas feas o dolorosas, o estos estados como de depresión, o estos estados de malestar profundo que no los entiendo? Si yo ya he corregido todo y en verdad he pedido disculpas, he corregido, he reparado, y él le dice, porque has llamado con títulos que no corresponden a personas. Y eso trae como consecuencia sufrimiento psicológico e incluso puede ser sufrimiento físico, como consecuencia de usar mal la lengua, de ofender al otro. ¿Sí? O sea, de llamar al otro con una ofensa. Acá quiero hacer otro paréntesis para aclarar igual, esto es súper importante, súper importante. No es lo mismo decirle a alguien algo como una ofensa, ¿cierto? Que decirle a alguien algo que es real y que puede parecer una ofensa si no fuera real. Por ejemplo, una persona que constantemente está mintiendo y que ya se sabe, se ha probado, tenemos experiencias de que miente, decir que esa persona es mentirosa no sería una ofensa, porque es una realidad, o sea, la persona miente. O una persona que no sabe de un tema, decir, esta persona es ignorante respecto de tal tema, no habría ningún problema.
O no sé, un político que se prueba la justicia que recibió dinero impropio. Ah, ese político es corrupto. ¿Sí? No hay una intencionalidad de ofenderlo y además es un hecho objetivo. ¿Sí? O sea, ocurrió. Aquí no entra esto. Aquí entra cuando uno dice algo con el fin de ofender a una persona. ¿Sí? Le dice un epíteto, ¿cierto? Una palabra mala que tiene como propósito ofenderlo, como decirle a alguien malvado. De hecho, dentro del pueblo de Israel, decirle a alguien malvado era una de las peores cosas que podía ocurrir. Era terrible, era la peor ofensa que existía, era decirle a alguien rasha, malvado, porque malvado es como una persona que no tiene luz del creador, nada. Pero fíjense que aquí pone una excepción, dice, la excepción es con quienes actúan con insolencia hacia la Torá. Ellos sí podrían ser llamados malvados. Y aquí aplica lo que yo le acabo de decir. ¿Por qué? Porque lo que explican los sabios es que alguien que a conciencia es insolente contra la Torá, o sea, alguien que no sé, se burla de la ley divina, o dice esas son puras tonterías, o eso no tiene ningún sentido, son puras, etcétera, es una persona malvada. Eso de alguna manera es lo que quiere explicar acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que por eso vamos a andar nosotros ofendiéndolos, sino que podemos reconocer una persona que es insolente hacia la Torá, o sea, que desprecia el conocimiento activamente, que lo repulsa, que habla del conocimiento divino de manera negativa a conciencia, así como me hago cargo de lo que digo y eso es pura tontería, esa persona es considerada malvada. ¿Sí? Entonces, la ofensa que uno le podría decirle a esta persona, una persona tonta o una persona ignorante o qué sé yo, viene al caso. Ahora, ¿dónde quiero yo poner el énfasis en lo anterior? En lo anterior, porque fíjese que desde el principio y en el contexto general de nuestra clase, estamos hablando de relaciones interpersonales, ¿cierto? De vernos como una familia. ¿Y de qué nos habla la porción? Nos habla de la importancia de usar palabras correctas, propias, para tratar a las personas que nos rodean. ¿Sí? O sea, ni títulos impropios, ni nombres impropios. ¿Sí? O sea, no deforme el nombre de la otra persona para avergonzarlo. Si lo va a deformar o disminuir, que sea con la premisa de que es con cariño, puede ser. De que es con afecto, de que es con aprecio. Ningún problema. ¿Sí? Y títulos, ocupe títulos reales o, como dicen el mismo Shmirat Alashon, el Rab Israel Meir de Radin, dice, o use elogios. Elogios. Dice que es tan bueno elogiar. Entonces, por ejemplo, dígale al otro, qué lindo, o qué linda, o qué inteligente. Ocupe esos títulos. ¿Mm? O qué forzado, qué honesto. Entonces, si se va a referir con un epíteto, ocupe uno positivo. ¿Sí? Trata de otro de cariño, de querido, con amor, con términos que destaquen lo positivo o que lo hagan sentirse bien. Es decir, y aquí esto está basado en un texto, ¿cierto? Que está creo que está en los Proverbios, que dice, ¿quién es el hombre que desea la vida? ¿Sí? Mihu Adam Hafetz Haim, que de ahí viene el título de este rabino, Hafetz Haim. ¿Quién es el hombre que desea la vida? Dice, cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Sí? Y en otra parte dice, Rodef Tzedek, dice, persigue la justicia. ¿Qué se saca de todo esto que acabo de decir? Varias cosas juntas. Que no solo tenemos que entender que cuando usamos palabras negativas, títulos impropios o nombres impropios contra otro, estamos atrayendo negatividad, no solo tenemos que abstenernos de usar palabras impropias, sino que idealmente tenemos que empezar a usar palabras positivas. Empezar a usar palabras activamente luminosas hacia el otro. O sea, no solo abstenernos de lo negativo, sino que a conciencia, activamente, hablar de forma positiva. ¿Sí? Y una buena de esta forma de esto, que también que lo pone en uno de sus escritos, de hecho está en la introducción a uno de los libros del Rav Zuckerberg, lo pone el Rav Mordechai Scheinberger,
es que una de las mejores formas de aprender esto, y que incluso puede ser lógico, es empezar a hablar de uno mismo, ¿cierto? Empezar a dejar de hablar de uno mismo con términos negativos, con nombres impropios, y empezar a hablar de uno mismo, a uno mismo, con nombres propios y con palabras positivas. Dejar de maltratarse, dejar de tratarse, no sé, de inútil, de flojo, de tonto, de necio, cabeza de pollo, que uno a veces se dice, cosas como esas, ay que soy cabeza de pollo, ay que soy fil, ay que esto, dejar de hacerlo y empezar a tratarse con palabras positivas, que soy inteligente, que soy servicial, que soy atento y que soy capaz, que tengo buena memoria, positiva. Porque así, si nos empezamos a tratar nosotros con eso, nos va a ser más fácil hacia el otro. Entonces, por lógica, y por una ley del Talmud que se llama Kalva Homer, que significa pesado y liviano, lo que si A pesa más que B y C pesa menos que B, por lo tanto A pesa más que C. ¿Sí? ¿Qué entendemos de ahí entonces? Si el hecho de que yo hable negativamente de otro, ¿cierto? O de mí mismo, activa juicio sobre mí, si yo hablo positivamente de otro, activamente, y de mí mismo, lo que activo es Gesed hacia mí. Extiendo el plazo, postergo o elimino la consecuencia y tengo la energía, ¿cierto? Y la luz para poder corregir lo que haya hecho negativamente. De aquí, ¿cierto? Y de aquí surge aquello que escribió el rey Salomón, que dijo, hay palabras que son como golpes de espadas y hay palabras que son como aceite que cura las heridas. El poder, dice, el poder de la vida está en la lengua. Así lo dijo el rey Salomón. Entonces la enseñanza que nos va a quedar esta semana, y para que empecemos a poner atención, especialmente con Mercurio retrogradando, es poner atención. ¿Qué palabras negativas o nombres negativos estamos usando hacia los demás y hacia nosotros? ¿Y qué palabras positivas y nombres positivos podemos empezar a usar hacia los demás y hacia nosotros? Se nos fue la horita de estudio. Espero sinceramente que este mensaje, un poco más simple de lo normal, pero práctico, les haya hecho sentido, les haya llegado. Los voy a invitar a cerrar sus ojos un momento para que podamos hacer un trabajo de integración, ¿sí? Cerramos los ojos, inspiramos profundo, tomamos conciencia de esta clase, inspiramos profundo, se integran los mensajes de esta clase, en especial el respeto de la norma, del espacio donde vivimos, el uso consciente y positivo de nuestra lengua y la abstención del uso inconsciente y negativo de nuestra lengua. Inspiramos profundo. Estas ideas se integran en nuestro cerebro y al exhalar bajan el corazón, bajan las entrañas y esta luz se expande por nuestro ser y se hace parte de nuestro sistema. En este estado me permito experimentar la sensación positiva de este momento. Inspiro profundo la última vez. Libero lentamente. Cuando me sienta cómodo, cómoda, abro mis ojos.